La entrevista con Ramsés Yunes. Pues para mí es un verdadero placer, pero de veras un verdadero placer, porque está hablando para mucha prensa de todo el mundo la doctora Laurian Jiménez Fraiby, que usted ya la ha escuchado en algunas ocasiones en este espacio informativo, jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la Universidad Nacional Autónoma de México, egresada en Harvard, toda una erudita en este tema del mal manejo que se ha dado de la pandemia, y esto ha sido un resultado de todo el análisis que ella ha hecho en torno a cómo se ha manejado la pandemia en nuestro país, y desde diciembre, en los últimos días de diciembre, pues ya tiene toda una recopilación de un libro muy interesante que se llama Un daño irreparable. Muchas gracias, doctora Laurian Jiménez Fraiby, por estos minutos para el público del 97.7 del 101.1. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Con mucho gusto de estar en su programa nuevamente. Doctora, y además muchas gracias porque tiene usted la agenda muy saturada. Pues ya lo venía usted advirtiendo, no se estaba manejando bien la pandemia. Ya hay cifras del INEGI que de marzo a agosto, creo que ya había un número significativo de casos. Cuando el gobierno decía que eran 62,000, el INEGI está marcando otra cosa. Usted dice que pudieran ser ya 360,000, 370,000 casos de muerte por coronavirus aquí en nuestro país, doctora. Sí, pues más, ¿no? Las cifras oficiales del día de ayer estaban marcando 152,016 defunciones oficiales, ¿no? Así es. Pero como bien lo indica, pues hay otras bases de datos, las que registran el exceso de mortalidad, y esas bases de datos están hablando de que en nuestro país han fallecido más de 381,000 personas. Quiere decir que las cifras oficiales no están reportando ni siquiera la mitad de los verdaderos fallecidos. Verdaderamente esta va a ser una catástrofe que marque para siempre a nuestra nación. Estamos ahorita, el día de hoy, sin duda, estaremos rebasando a la India en el número absoluto de muertes. Esto nos dejará en la posición deshonrosa del 1, 2, 3, en la tercera posición, solamente por detrás de Estados Unidos y Brasil. ¿Qué hizo la India que nosotros no hemos hecho, doctora? Contener los contagios. Contener los contagios. Si no era física cuántica lo que se necesitaba aquí. Es decir, son principios epidemiológicos básicos. Lo que se necesita para detener un proceso de esta naturaleza, epidémico de esta naturaleza, con una enfermedad infecciosa de transmisión entre seres humanos, es detener los contagios. Esa es lo que se ha negado a hacer nuestras autoridades desde el inicio de la pandemia. Es decir, aquí se anunció que México no establecería estrategia de contención, sino que haríamos solo una estrategia de mitigación en donde las autoridades van administrando los contagios. A veces los administran simplemente en el tiempo, van haciendo estos nuevos confinamientos que cada vez van teniendo un efecto más nocivo sobre nuestra economía, también socialmente en nuestro país, ¿verdad? Las personas están cansadas del confinamiento, están muchos aterrados, mucha gente viviendo pérdidas en carne propia, y todo esto se va sumando gracias a la mala estrategia. Y la estrategia, finalmente, no hay vuelta de hoja. Los contagios no se pueden ir simplemente administrando en el tiempo, se tienen que detener los contagios. Nunca vamos a poder llegar al contagio cero, porque evidentemente COVID-19 es una enfermedad que llegó para quedarse. Vamos a seguir teniendo esta enfermedad entre nosotros en los siglos por venir, ¿no? Lo mismo como un día apareció el VIH, pues aquí seguimos con él y así seguiremos. Lo mismo va a ser de COVID-19, pero se puede reducir sustancialmente los contagios y esto llevar a el salvar vidas, ¿verdad? A reducir la pérdida de vidas. Entonces, lo que nunca hemos hecho es lo único que se tenía que hacer, que era contener los contagios, establecer una estrategia epidemiológica de contención de los contagios. El líder moral ha sido contagiado, doctora. Sí, y eso es
terriblemente lamentable. Pues qué tragedia. Nadie hubiera deseado que eso ocurriera, ¿verdad? Es terrible que eso haya ocurrido, y desde luego que pues estamos todos deseosos de que el señor presidente se recupere lo más pronto posible y que su recuperación sea completa, ¿no? Estamos todos deseando y esperando que sea así. Pues él está contagiado y eso es una gran tragedia, pero el señor presidente está contagiado igual que el resto de los más de 35 millones de mexicanos que se han enfermado, y de los de cerca de 400,000 personas que han muerto en realidad en nuestro país, ¿verdad? Por la misma razón, claro, por la negligencia de una estrategia para gestionar la pandemia en este país. ¿Cómo está viendo las vacunas, doctora? La vacuna Sputnik, se habla que hace un par de días habló el presidente Andrés Manuel con el líder de los rusos, con el presidente Putin. Se dice que pueden venir 24 millones de dosis de una vacuna que dicen los argentinos que la están aplicando de manera política, pero que no tienen información de la fase 3 de esta vacuna. Sí, esto es increíblemente preocupante. Si van a hacer esto en la población mexicana, yo creo que ya es hora de que alcemos la voz de forma realmente mediante otro tipo de mecanismos. ¿Cómo puede ser posible que todo esto sea poner en riesgo la vida de las personas? Lo han venido haciendo durante un año. Se nos ha muerto esta cantidad de personas. Tenemos a casi 400,000 familias enlutadas en nuestro país, ¿no? Se habló de los pobres. Pues sí, ahora sí lo hicieron realidad, porque primero se nos están muriendo los pobres, ¿no? Y ahora quieren aplicar a 24 millones de mexicanos una vacuna para la cual no existe un sustento científico. Es decir, que el señor Putin puede decir misa, y el presidente de Argentina lo mismo, pero ¿dónde está la evidencia científica de que esa vacuna es segura y efectiva? Hasta no tener esa documentación y poder corroborar que efectivamente esa vacuna rusa tiene efectividad y seguridad, yo creo que va a terminar siendo un desastre humanitario que va en contra de todos los preceptos éticos de la ciencia y de la medicina, aplicar un medicamento para el cual no se han concluido los estudios y esos estudios nunca han sido dados a conocer. No puedo creer que nuestras autoridades estén siquiera considerando, cuando los propios rusos están renuentes, ¿por qué solamente nos pasaron aquí a América Latina la susodicha vacuna rusa, cuando los europeos, los norteamericanos, los canadienses y los asiáticos, nadie quiere tener nada que ver con esa vacuna? Nadie la está aceptando, nadie la está aplicando, nadie la está comprando, pero qué bueno que los argentinos y los mexicanos vayamos a servir de cochinillos de India para los rusos. Pues yo creo que esto pues puede terminar siendo realmente un desastre humanitario realmente de proporciones míticas, ¿no? No quiero decir que la vacuna rusa no sirva, podría servir, pero no podemos aplicarla hasta no saber que sirve y que es segura. Creo que esto raya en una irresponsabilidad realmente criminal. Pues sí, porque no sabemos qué puede pasar para las personas con diabetes y con otro tipo de enfermedades, ¿no? ¿Qué reacciones pueda tener? Pues no solo ellos, todos. Sí, claro. Es decir, pues se necesita que... ¿cuándo se ha visto que un medicamento se aplique sin haber publicado la fase 3 de experimentación? Ningún tipo de medicamento. Esto va completamente en contra de toda la normatividad y encima de todo de la ética de las profesiones científicas y médicas. Es decir, pues sí, no entiendo cómo se está hablando de 24 millones de dosis y todavía quieren que eso se aplauda. ¿Por qué no compran la vacuna de Moderna? Hay 3 vacunas que están aprobadas, que tenemos, y viene ahora la de Johnson & Johnson. Tenemos Pfizer, tenemos Moderna, tenemos AstraZeneca y próximamente viene la de Johnson & Johnson, que parece que es muy buena, es una sola dosis, es muy fácil de manejar esa vacuna, y esos, a diferencia de los rusos, pues sí tenemos los estudios publicados a la vista, que podemos ver, analizar y determinar si es una vacuna con la que nos queremos vacunar o no, ¿verdad? Doctora, muchos dicen este libro puede ser de un tema político. ¿Es un libro político, doctora? De ninguna manera.
Solo los políticos dicen eso. Solo los políticos dicen eso. Yo nunca he tenido un puesto político, nunca lo he querido, nunca lo he aceptado, jamás lo tendré, jamás lo aceptaría. Es decir, yo no tengo interés político alguno. No tengo ningún interés político. Es decir, en mi libro está basado en es un testimonio documentado desde mi perspectiva profesional. Y para quien no lo sepa, yo me dedico a la microbiología, soy académica e investigadora con 27 años de antigüedad en la Universidad Nacional Autónoma de México. Así es. Mi libro es un libro que está escrito desde la perspectiva de un profesional de la academia y de la investigación. Esto no es un libro político, no tiene nada que ver con política, y solo los políticos que se han sentido lastimados por lo que el libro revela, quieren decir que que tiene tintes políticos. No tiene tintes políticos. Si hubiera sido el partido político el que fuera, el personaje que fuera, que estuviera haciendo esto mismo, ese mismo libro estaría escrito, nada más que los nombres serían otros. No tiene nada que ver. Doctora, sabíamos que había algún tipo de bloqueo digital con la PDF. ¿Ya se ha solucionado eso con lo referente al libro? Sí. Lo que ha sucedido es que ha habido mucha demanda y se ha estado agotando tanto las preventas como de repente el sitio de Amazon se cayó y ya no se podía. Pero no, está en línea, de hecho, ahorita la versión ebook está disponible en Amazon, en Apple Books, en Google Play, en Gandhi, para la versión de ebook digital, ¿no? Es Editorial Planeta, ¿no? El sábado es Editorial Planeta. Este sábado, 30, sale la versión impresa. La versión impresa ya va a estar a la venta. Se han estado haciendo las preventas en Gandhi, en El Sótano, en Amazon, en diferentes librerías en línea y desde luego en el sitio de la propia editorial, la Editorial Planeta. Y a partir ya va a estar disponible en librerías y también en tiendas en línea a partir de la versión pues impresa a partir de este sábado 30. Doctora, yo le agradezco mucho su tiempo y le pido por el público del 97.7 del 101.1 tener comunicación acerca de lo que está viviendo. Yo nada más quisiera cerrar con una última reflexión. ¿Teme usted lo peor todavía? ¿Lo peor está por venir? Desafortunadamente eso parece, sí. Eso es lo que parece, que lo peor está por venir. Estamos con las cepas más contagiosas, estas variantes del virus que ha mutado, que se está dispersando ya por muchas regiones del mundo, en Europa, en Asia, en África y aquí, desde luego, en el continente americano. Esto augura muy mal, augura que son, de hecho, las cepas variantes, las variantes del virus, las que van a dictar o van a escribir el segundo capítulo trágico de esta pandemia. Entonces, hacia adelante, sobre todo si no viene una corrección, una rectificación en las estrategias de contención en nuestro país, los siguientes meses, el siguiente año, con o sin vacuna, no pintan favorablemente, sí. Desgraciadamente es así. Pues doctora, le agradezco muchísimo, mucho éxito. El libro entonces estará el sábado ya vendiendo de manera impresa y hay que usar cubrebocas y lavarse bien las manos, ¿no? Y no salir. Usar cubrebocas y ventilar los espacios más que lavarse las manos. Lo que sirve para prevenir el contagio es usar el cubrebocas, ventilar espacios y guardar distancia. Perfecto. La vía de transmisión principal del virus es aérea. Entonces hay que lavarse las manos, sí, pero lo más importante es la ventilación, el cubrebocas y la distancia. Esos son los 3 pilares de la prevención del contagio de este microorganismo. Doctora, gracias por su generosidad. Muchísimas gracias, No tiene nada que agradecer, al contrario, un placer. Gracias a la doctora Laurian Jiménez Phoebe, pues hablando de su libro, Un daño irreparable. Estamos alrededor de los 400,000 muertos según las investigaciones de la doctora. No se pudo contener el contagio y no es un libro político, es un libro con datos. Ella se especializa en esto de la microbiología también, y hay que ventilar los espacios, utilice el cubrebocas y lávese bien las manos. La doctora Laurian Jiménez Phoebe.